Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo la hora y en el momento que nos esté viendo. Y bueno, recibo en este estudio virtual de En un 2x3 a Eduardo Vargas López, escritor y artista plástico. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Marta Olivia, muchas gracias. Y bueno, Eduardo nos presenta hoy mitos de los Montes Altos. Así que este texto, pues ya saben, la pandemia, los tiempos y lo demás se ha ido alargando su presentación, pero ya está aquí para hablar de este proyecto que gira en torno a la tradición narrativa de los mitos mexicanos, unida a la biodiversidad tamaulipeca. Así que Mitos de los Montes Altos recoge las historias que he escuchado de la boca de las arañas, dice Eduardo, de los cangrejos, los sopilotes, mapaches, campamochas, hormigas, águilas, astros, soles, milpas y santos. ¿Por qué de los Montes Altos? Yo creo que sí podríamos empezar con esa pregunta, Eduardo, porque pues fuera de Tamaulipas nadie sabe por qué, de dónde proviene el nombre. Justamente por eso, hubo un taller hace tiempo de escritura para textos de niños que lo impartió la Secretaría de Cultura aquí en Tamaulipas, y me acuerdo mucho que una escritora planteaba de que no había cuentos que pasaran en Tamaulipas, que reflejaran su territorio o que enseñaran a los niños, ¿verdad? Que se sintieran ellos dentro del cuento, que les hablara de la tierra en la que estaban. Y a mí me quedó la espinita de ese comentario y empecé a trabajar Mitos de los Montes Altos. En un principio se llamaba Mitos del Matorral, varios nombres los manejé, pero se quedó con los Montes Altos porque si se fija en el mismo nombre, vemos esas montañas que son de donde yo saqué todas las historias para poder hacer este libro. Ambiciosamente a lo mejor puedo decir que estoy intentando hacer un corpus mítico propio de Tamaulipas. ¿Cuál sería mi aspiración, verdad? Que se convirtiera después con la tradición oral realmente en mitos estos relatos que son, en realidad son cuentos, pero que están escritos a la manera de los mitos, ¿verdad? Siguiendo las mismas reglas que llevan los mitos y sobre todo los mitos de tradiciones mexicanas. Cuéntanos un poco, Tamaulipas, ¿qué significa Tamaulipas para un poco ubicar en el contexto? Bueno, hay varios, ¿verdad? Va a haber diferentes expertos que le van a dar un significado. Algunos dicen que Tamaulipas viene de Tamolive, que es tierra de los olives, o también que puede ser donde se reza mucho, o de los montes altos, ¿verdad? Habrá otras también interpretaciones. Incluso yo me atrevo a decir, por ejemplo, ahorita ya me voy a adelantar de la exposición también a la que los quiero invitar, que se llama Tamonchan, que viene de Tamuanchán, que es el paraíso, vamos a decirlo, el Edén prehispánico, y que muchos dicen que también tiene que ver con este Tamaulipas, ¿verdad? Esta partícula tam del principio de significar lugar, que está todo esto relacionado. Tamaulipas, entonces, vamos a decir lo que la mayoría de las personas lo tomamos como el lugar de los Montes Altos donde se reza mucho, y también era darle un homenaje al estado, ¿verdad? Con el propio nombre. Y como decía, igual bueno, siguiéndolo ya también, conectándolo con la exposición, este juego gráfico que hace las siglas de MMA, que le dibuja uno ya la Sierra Madre y puede ir uno entrando en esas historias desde el mismo momento en que vemos las letras. Ahora, las historias, ¿qué historias? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuál es una que te haya impresionado y que hayas recogido en este texto? Bueno, fueron muchas historias que se fueron creando en el taller de Calla y Escribe. Una vez a la semana las iba escribiendo y yo me ponía como, vamos a decirlo, como meta, que lo pudiera leer rápido, que se pudiera escribir rápido y que se quedara en la cabeza, ¿verdad? Como son los mitos. Un mito nos lo cuentan oralmente y tiene que tener la suficiente fuerza para que con una sola vez que lo escuchemos se nos quede en la cabeza. Cuando uno escucha el mito, el mundo cambia. Uno puede escuchar un cuento, ver una obra de teatro y el mundo sigue igual. Tras el mito, no. Da la explicación del suceso y entonces ya se nos queda en la cabeza y le damos significado. Entonces, eso fue lo que me movía a mí para poder escribir Mitos de los Montes Altos. ¿Qué historias? Pues las que yo iba viendo y las que iba encontrando en mi día a día. Incluso, bueno, en otra entrevista
terminé diciendo que a lo mejor estaba yo viendo este quinto sol, el sol donde nos movemos en la actualidad según las creencias originarias de México, como una lata de tamal. Incluso meto esas historias ahí, ¿verdad? Vamos a encontrar historias del el nacimiento del maíz, que es el primero. Yo lo pongo que nace aquí en Tamaulipas. Sabemos por la arqueología que lo más seguro es que el maíz se domesticó en la cuenca del Balsas, entre Guerrero, Michoacán, ¿verdad? Estado de México. Pero bueno, yo tomé la anécdota de las excavaciones de McNish, ¿verdad? Que también había encontrado aquí primeras evidencias de los elotes. Y entonces dije, ¿por qué no decir que míticamente se creó en Tamaulipas? Entonces el primer relato va de eso, cómo se creó el mundo a partir del maíz y con los animales que conviven en esta tierra, ¿verdad? Todos los mitos de los montes altos van a estar poblados de esos animales que vemos todos los días en nuestro contexto tamaulipeco, de esta provincia biótica tamaulipeca, vamos a encontrarlos ahí. Yo quise que fueran ellos los protagonistas por las mismas tradiciones mexicanas originarias, en la que antes de nuestro sol, de nuestro mundo actual, hubo otras 4 eras, otros 4 soles, y que sus habitantes se fueron transformando debido a ciertas vicisitudes, y que se conformaron después en una materia sólida que es como los conocemos ahora. Así, por ejemplo, vamos a ver en los mitos de los montes altos a la mujer campamocha, y por qué cuando uno ve una campamocha como que empieza a rezar. También meto a ángeles, a los santos, porque tampoco puedo estar yo alejado de esas tradiciones, ¿verdad? Judio-cristianas a las que también uno pertenece. Y bueno, y vamos a encontrar de todo tipo. Como dije, ahí está la abuela araña, está la cangreja, y meto a los cerros, en este caso meto al Cerro del Bernal y al Cerro del Pilón, está el maíz, está el fuego antes de ser el fuego, Dios mismo, pero ese no es Yahvé, vamos a decirlo de esta manera, sino es un Dios mexicano que crea y destruye al mismo tiempo estos soles, y que él mismo es el sol. Pero bueno, también podría decirlo ya de otra forma, también es la gente que yo veo todos los días. Es desde el niño maleducado que no le hace caso a su mamá y que por eso provoca todo un ¿cómo se llama? Ay, pues se me fue la voz. No, provoca todo un desastre, ¿verdad? En la vida diaria, y esto también tiene repercusiones, yo lo pongo a manera universal, poniéndolo como protagonista, que este niño es el sol y su madre va a ser la noche, y por eso vamos a verlos correteando uno tras otro todos los días. Son también las viejitas que uno se topa en la calle, son las señoras chismosas. Vamos a leer por ahí a la pecarí y nos vamos a dar cuenta que no es una pecarí, que somos nosotros mismos. Vamos a escuchar al zorrillo y vamos a darnos cuenta que no es el zorrillo, que somos nosotros los que estamos hablando. Eso es lo que vamos a encontrar en Mitos de los Montes Altos. Muy interesante. ¿Cuál es tu preferido o tu mito preferido tamaulipeco o tu mito más desconocido? Bueno, aquí sí viví yo de muchas partes, ¿verdad? También tengo, vamos a decirlo, la fortuna de ser medio tamaulipeco, medio chilango, estar entre esta tradición norteña y la tradición náhuatl. Entonces hice esa mezcla, porque al fin y al cabo también Tamaulipas tuvo un proceso similar, ¿verdad? No podemos negar de que en el periodo de colonización, junto con los españoles, vinieron muchos tlaxcaltecas, nahuas, tenochcas, ¿verdad? Que también quedaron y dejaron su huella en la cultura propia de aquí de Tamaulipas. Por ejemplo, hay una tradición que viene creo que es en el Códice Florentino o en la Historia General de las Costas de Nueva España de Sagún, que era de los nahuas, del ombligo del bebé, que se supone que tenía que llevarse, si era varón al campo de batalla, se tiraba ahí para que fuera un buen guerrero, si era mujer, se enterraba en el fogón para que fuera una mujer hogareña. Cuando yo nací en México, mi papá se trajo el ombligo y lo vino a tirar aquí en la sierra. Entonces, y otras tradiciones también, me acuerdo que mi abuelita, ella le decía que le tenía que regalar ella el molcajete a mi mamá. ¿De dónde salió eso? Ya después investigando me di cuenta que eso viene de tradiciones mayas. Entonces, somos una mezcla, ¿verdad? De todas estas tradiciones y culturas, y por eso quise también que en Tamaulipas se mezclaran como este primer Tomonchan, donde se supone que se creó la materia como nosotros somos, ¿verdad? Esta materia dura. Entonces, Tamaulipas se prestaba para eso. Tiene diversidad, tiene una variedad de climas enorme, entonces vamos a mezclarlo todo ahí. Ha sido siempre tierra, ¿verdad?, que ha arropado
a nuevos grupos, entonces también darle ese carácter. Ese podría ser a lo mejor uno de los mitos que puedo decir de Tamaulipas, ¿verdad? Que más me gustan, de esta tierra que acoge y también que es vía al mismo tiempo, y por lo tanto, como es vía, permite el paso de ideas, de historias, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de la presentación de este libro de mitos de los Montes Altos, está la exposición. ¿Cómo se unió o cómo se compagina o qué vamos a ver en esta exposición que ya está próxima? Surgieron, yo creo que a la par. Es curioso porque también en el libro anterior, en Argamasa, al mismo tiempo se iba gestando Muro Sellado. Yo creo que a lo mejor ya funciona así mi cerebro, ¿verdad? Y escribo y al mismo tiempo hago grabado. Tahuanchán sale también de esas historias, porque está compuesto por estampas, por grabados, por kilografías a placa perdida, pero que representan animales, animales de nuestra región, de la biodiversidad tamaulipeca, pero que no están en nuestro presente, no están en nuestro mundo actual. Ya usando yo iconografías prehispánicas, el color, por ejemplo, el rojo, que cuando lo vemos de fondo no nos está hablando de este mundo, sino nos está hablando de otro mundo anterior, donde el cielo era rojo, lo voy combinando con el azul, que en realidad el maíz es azul. Bueno, todos estos símbolos y imaginario que se fue creando en México, lo vuelvo a retomar yo aquí en Tamonchan. Lo modifico de Tamonchan pues, para que no se confunda, ¿verdad? Este es mi Tamonchan, es mi propio paraíso el que estoy aquí reflejando. También es, bueno, vamos a poder ver en las estampas, vemos mucho del arte maya, del Cacaxla mismo. De hecho, fue los murales de Cacaxla lo que me inspiró primero a crear el primer grabado de la serie, y ya de ahí me fui, ¿verdad? Hay un mito maya que siempre me ha gustado representar y que me resulta de mucha potencia, que es el del niño maíz jaguar, que no lo conocemos. Da la curiosidad que tenemos muchas representaciones artísticas en vasos, en esculturas, en la propia pintura, pero cuando uno lee los vasos mayas, pues le hablan de todo menos de la historia, ¿verdad? Le dice, este era el vaso del señor no sé qué para que tomara su chocolate. Pero de lo que está representado ahí, no sabemos nada. No lo intuimos, no lo imaginamos, entonces yo me quise inventar también este mito del niño, yo le llamo del niño tamal, en realidad es un jaguar maíz, ¿verdad? Que se va a morir, lo van a enterrar y surgirá el dios joven del maíz. Bueno, es mi niño tamal, cómo lo estoy gestando, cómo estoy preparándolo para que después surja ya como materia cocida de la tamalera. Es lo que vamos a ver, es un poco imaginarme ese mito silente que nos quedó del dios joven del maíz, intentarle dar, no voy a decir qué vida porque ya la tiene, ¿verdad? Pero hacerlo parte mío. Y por eso me creo yo este Tamoncha. Vamos a ver a los personajes que vamos a encontrar en todo el arte prehispánico, ¿verdad? Los señores del inframundo, los dioses remeros, por ahí sale también los señores de la lluvia, los señores del trueno. Bueno, vamos a ver todos esos dioses, entidades, chantiles, le llamarían otros, conviviendo con la fauna tamaulipeca, y que es lo que también, bueno, es lo que vamos a encontrar también en el libro, ¿verdad? De mitos de los Montes Altos, este mundo donde todo se conjunta. Muy interesante, sobre todo que unes esta, cuestión plástica, tu escritura y también tu experiencia como educador, como maestro de primaria, Eduardo. Ahorita que decías un poco que el niño que no hizo esto, te recordé y casi te ubicaba frente al aula. ¿Cómo cómo ha apoyado esta labor o este trabajo el estar, conviviendo con pues, permanentemente con niños frente a grupo? Bueno, de entrada, yo estoy seguro que estos cuentos funcionan porque ellos eran los que me lo tallereaban, ¿verdad? Yo terminaba de escribirlo el martes, el miércoles ya se lo estaba contando a ellos y yo me daba cuenta si servía o no servía la historia, ¿verdad? Si calaba o no calaba en los niños, pues ahí, qué mejor evaluación tenía. Y eso me ha permitido a lo mejor también tener este carácter lúdico y ¿cómo podríamos decirlo? Y de curiosidad, ¿verdad? Ante todo lo que desempeño y que procuro realizar por esta energía que los niños me transmiten. Un maestro, en realidad el que aprende en el aula es el maestro. Los alumnos son los que nos enseñan a nosotros y hay que saber escucharlos, hay que saber observarlos
y aprovechar de todo eso que nos están regalando ellos. Nosotros damos muy poco trabajo, al contrario del que ellos nos están otorgando a nosotros. Sobre todo esta capacidad y qué buen, ahora sí que tienes tu propio focus group. Sí. Armas tu texto y luego dices, vamos a ver si funciona, Vamos a ver ¿no? si funciona. Si no Y, funciona, y ha sucedido que también ellos agreguen algunos detalles o aspectos. eso es lo que esa sería mi mayor ambición. Por eso yo a veces lo comentaba en la presentación pasada, que yo quisiera que estos textos se convirtieran realmente en mito, que la gente se apropiara de ellos, que se olvidaran de mí y se contara que se pasara de boca en boca, de generación en generación y que se transformara. No tiene por qué permanecer igual, ¿verdad? No tiene, dicen que cuando un mito se escribe, muere. Bueno, yo quiero intentar lo contrario, ¿verdad? Que a partir de que esté escrito empiece a nacer, empiece a modificarse. Esa sería mi mayor aspiración y ojalá se diera. Bueno, me ha pasado no con los niños, pero sí con la gente que lo ha leído, que luego me las ha contado y le ha cambiado cosas. Y me dice, ay, no iba así, ¿verdad? No, 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 así déjele. Usted sígale metiendo, hasta lo está mejorando y usted cuéntelo de esa forma, ¿verdad? No vuelva a leer el libro, nada más léalo una vez y con lo que se quedó y así cuéntelo para que vaya creciendo como debe de ser. Es lo que también buscaría yo con este libro, que al fin y al cabo es como viven los mitos. Por eso los mitos no están muertos, están vivos. Yo ahí entraba en una polémica un día con otro amigo artista que decía que el arte le daba vida al mito. Le digo, no, los mitos están vivos. Y están vivos cuando los contamos, lo creamos o no, con el hecho de contarlo, lo estamos difundiendo y hacemos que ese mundo en el que vivimos se transforme. Después de escuchar la historia, entendemos el porqué del mundo y cambia nuestra visión de él, aunque sepamos que es una simple historia, no importa. El mito es metáfora de lo que estamos viviendo, entonces está vivo y es lo que me gustaría, que realmente se convirtieran en vivos y crecieran ellos solos. Claro. Ahora cuéntenos de esta presentación. Va a ser el 28 de mayo, ya lo estamos anunciando aquí. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Ya es presencial? Todo esto, Eduardo, por favor. Sí, ya, afortunadamente sabemos ya las condiciones en las que nos estamos desarrollando. Va a ser presencial, es en el marco del Festival Palabra en el Mundo, que dirige Peces Sur y Catarsis Literaria. Me dieron la oportunidad de presentar el libro en el auditorio del Museo Regional de Historia de Tamaulipas, lo que se le conocía como el Asilo Vicentino. Ahí vamos a estar si mal no recuerdo, de 1:45 a 2:25. Es una charla lo que voy a tener con el maestro Jorge Fuentes sobre lo que es un mito y cómo fueron surgiendo estos mitos que presento yo en el libro, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Un poco también de dónde bebo para crearme estas historias y lo que fue también la experiencia de escribirlas. También el mismo día, el día 28, no recuerdo si ya lo he comentado, el 28 de mayo, se inaugura la exposición Tamonchan en la sala de inducción del mismo Museo Regional de Historia de Tamaulipas. Nada más que se va a hacer a las 11:45 la inauguración y va a estar ahí unas semanas más para que puedan apreciarla, ¿verdad? Está compuesto por 16 gilografías, son de formato pequeño, son miniaturas, a placa perdida, como lo podemos... bueno, una curiosidad, la portada del libro de mitos de los Montes Altos que estamos observando es parte de las gilografías de Tamunchan. En este caso es el hombre caracol, y que con ese también me pasó una curiosidad que mucha gente le veía cara de guajolote. Déjesela así. Si usted dice que es un hombre guajolote, que se quede como hombre guajolote. Yo lo vi como guajolote, entonces, No, pero así se cuéntanos queda cuál. entonces. No. ¿Qué? Entonces que se quede como hombre guajolote. No me haga caso que es un hombre caracol, quédese como hombre guajolote. Y caracol, ¿por qué? Cuéntanos un Bueno, poco. en los murales de Cacaxtla hay unas representaciones de caracoles y de fauna marina, ¿verdad? En vamos a decirlo, con mundo acuático donde está surgiendo la planta del maíz y están representados unos caracoles con su valva y el animalillo que sale tiene más cara de jaguar o de persona que de propio caracol. Bueno, yo ahí más o menos modifiqué, yo hice mi hombre caracol, pero si la gente ve un hombre guajolote mejor, ya se está creando ahí otra historia a partir de la misma imagen. Entonces, ese mito va a empezar a vivir, va a empezar a surgir.
Pues qué interesante. Ahora sí que el proceso creativo es permanente, es constante y en movimiento, Eduardo. Sí, es que, bueno, el sol en el que estamos está en movimiento. En la concepción prehispánica, este sol está vivo, se está moviendo, estamos en el quinto sol, en el Nahui Olin, el sol de movimiento, todo tiene que moverse. Incluso la palabra, lo que ya está escrito, tiene que estarse moviendo. Y lo gráfico es escritura al mismo tiempo. Recordemos que en México hubo escritura desarrollada completa como la maya, o también en vías, ¿verdad?, de alcanzar esa plenitud, como era la del altiplano o la de Oaxaca, pero son imágenes, son ideas escritas en este arte. Entonces, yo creo que también por ahí se apuntó Tamonchan y Mitos de los Montes Altos. Eduardo, bueno, nosotros ganamos porque además de de tus kilografías, tenemos un libro, un texto. Así que bueno, bien, o sea, nosotros agradecidos por este combo. ¿Qué tan Sí. difícil es qué tan difícil es escribir y es hacer, ser creativo y de qué manera se financian los artistas? ¿Qué tan complicado es? Cuéntanos un poco acerca de esto. Yo creo que de lo que me ha surgido, bueno, que lo he creado de la manera más sencilla, ha sido Mitos de los Montes Altos, ¿verdad? Me dejaba ir, empezaba a escribir, no me resultó, vamos a decirlo, ¿cómo decirlo? No me pesen, no tiene obstáculos que yo dijera me están deteniendo, o que no surgiera, ¿verdad? La historia, ella misma se iba creando, pero también, claro está, que toda mi vida he estado en este mundo mítico. Yo digo que desde pequeño me picó el mosco de lo mítico, del mito, y de ahí uno ya no se cura, uno ya no puede ver el mundo diferente. Entonces, ha sido de las cosas más sencillas que he logrado hacer. En cambio, Tamonchan fue de pura disciplina. Ahí sí yo me propuse cuando empecé. Ya tenía el primer grabado, que es el de un sapo, el sapo que también está inspirado en el sapo de Cacaxtla. Ahí en los murales vamos a ver uno verde y uno como jaguar, que también está esta idea de la dualidad, ¿verdad? En la propia escalera del mural. Lo hice por disciplina, porque empezó la pandemia y dije, voy a hacer una obra diaria, tomando en cuenta esto que decía Paul Weston, de que el grabado era inmediato, que podía ser casi como la fotografía, ¿verdad? Y que también en eso radicaba su fuerza, en esa inmediatez. Dije, entonces voy a hacer un grabado por día. Y ahí surgió Tamoncha. Claro, no cabe un grabado por día, porque como esa placa perdida sí lleva su tiempo, ¿verdad? Y también tenía que estar planeándolo, observando arte prehispánico y, bueno, estar haciendo toda la labor, ¿verdad? Pero tampoco fue difícil. A mí, afortunadamente, estos dos trabajos me resultaron muy sencillos, muy fáciles y gozosos, sobre todo. No una catarsis como, por ejemplo, en Argamasa, que sí sentí yo este mundo que tuve que liberar, o como fue Muro Sellado, que me estaba representando la realidad que estábamos viviendo de una ciudad vacía, ¿verdad? Una ciudad sin habitantes y que era angustiosa. No, Mitos de los Montes Altos y Tamonchan es todo lo contrario. Regresé al paraíso, regresé a Tamonchan, y ahí me voy a quedar, ¿verdad? A vivir. Bueno, hasta el taller lo pinté de azul para que quedara ya también Sí. en ese Tamonchan, en este paraíso. Fíjate que tal vez, o sea, quiero pensar que cuando hay una frase funcionalista que no me gusta y no la voy a repetir, pero me parece que también ir ligero te regresa a ese mundo de la creatividad, te regresa a no tener el peso de tener que hacer, sino de simplemente dejar fluir. Sí, bueno, y también yo ahí agregaría lo que dice David Mamet, de cómo debe hablar el escritor, el actor, ¿verdad? El artista, tiene que hablar con su sinceridad. Mitos de los Montes Altos, toda mi vida he leído mitos, he estado en este mundo que a lo mejor otros no alcanzan a observar o apreciar, pues voy a hablar de eso, voy a hablar de este mundo al que yo veo. Igual Tamuanchán,
¿qué voy a pintar? ¿Qué voy a hacer en el grabado? ¿Voy a hacer retrato? No, no tengo a la gente aquí, o voy a tratar un tema social. No, 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 no. Lo que yo, bueno, ¿verdad? Afortunadamente en mi condición de vida y en el que me encuentro de vivir en Tamatán, pues lo que sigo viendo son estos animales, esta fauna, esta flora. Estoy en el paraíso, estoy en este Tamoncha. Entonces, fluyó solo, ¿verdad? No me representó mayor problema. Y como dice David Mamet, fui sincero y hablé de lo que veo, de lo que sé y de lo que disfruto. Pues maravilloso porque nosotros pues disfrutamos, ya empiezas a hablar, empiezas a explicar y ya quisiéramos tener, por cierto, el libro en nuestras manos, que no ha llegado, Eduardo, pero bueno, vamos a estar por ahí el 28 acompañándote y bueno, deseándote todo el éxito como siempre y compartiendo ahí también con el maestro Jorge Fuentes. No, claro, ahí los esperamos. Se me olvidaba decirlo, Tamonchan, Mitos de los Montes Altos es publicado por Alge Ediciones. Si alguien desea hacerse de una copia, puede entrar en Amazon y ahí lo pueden comprar como todo el material de Alge Ediciones. Está disponible, ¿verdad? A su venta. Y también va a estar el día 28 ahí en la presentación para su adquisición. Gracias, Eduardo, gracias por Ofrecería compartir. también Tamonchan, Ah, pero ya perdón. tienen dueño. ¿Verdad? Ya Ah, qué caray. afortunadamente ya también tienen, ya se vendieron esas, entonces ya no las ofrezco porque ya, Pero entonces ya nada no más pueden vamos a salir poder verlas en a exposición. observarlas. De hecho, 6 piezas ya no estarán conmigo, me las van a prestar para la exposición. Ay, qué mala suerte, pero bueno, vamos a disfrutarlas igual. ¿Pero sí está la de la portada, Eduardo, o va No, a sí, ser sí, sí. prestada? No, esa es prestada porque esa fue de las que se vendieron, pero bueno, ahí va a estar. Va a estar el hombre guajolote caracol. Ándale, A mí, sí, yo ahí le sale otro cuento que podríamos inventarnos y empezar Yo creo que a sí, crearlo. ¿verdad? Empecemos a hacerlo. Gracias, Eduardo Vargas López. Siempre es un gusto platicar contigo, compartir e invitarlos aquí, como dice en el banner, ahí va a estar el 28 de mayo en el Museo Regional de Historia de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 22 Allende. Ahí me parece que la hora, de una vez lo comento, que nos decía Eduardo, de 13:45 a 14:25. Así que entrada libre, va a haber también la venta de libros ahí para que ustedes se acerquen y la conversación pues, va a estar dirigida por el maestro Antonio Fuentes. Así que gracias, gracias, estaremos muy al pendiente. A ustedes y ahí los esperamos. Lo van a Gracias, disfrutar bastante. claro que sí. Hasta pronto.